Estamos viendo este ejercicio de democracia donde la congresista Eliana Ros-Lehtinen, pues a la subsecretaria de Estado le está haciendo preguntas concretas. Manuel Cuesta Morúa, portavoz del partido Arco Progresista y coordinador de Nuevo País, uno de los opositores más antiguos y dicen que más inteligente, ¿no? Dentro de Cuba. O razonables, ¿no? De los más razonables. De los más razonables. Inteligentes hay muchos. Muchísimas gracias por estar aquí. Hay que ser inteligente para colocarse del lado correcto, ¿no? En una dictadura. Lo que pasa es que hay que mezclarlo con un poco de valor personal y moral, y eso es complicado en un lugar donde se ejercen tantas presiones. Primero que todo, muchísimas gracias por representarnos de alguna manera en un foro tan importante. Y lo que recogió la prensa específicamente acá, ayer, siempre un soundbite muy pequeño, decía Manuel Cuesta Morúa, dijo: yo creo que el proceso de normalización es inevitable, los dos países con sus altas y sus bajas van a llegar a restablecer sus relaciones diplomáticas y va a tener un proceso largo de negociación que a mi modo de ver abre el juego político, porque hasta este momento el juego político en Cuba estaba cerrado. Pero yo me imagino que dijiste más que eso, ¿no? ¿Qué quedó fuera? ¿Qué más explicaste allí? Mira, expliqué una serie de, yo hice 13 puntos, justamente basado en este concepto de que de alguna manera, y con el absoluto respeto que me parece, todos los que en Cuba, estando ahora o no en la isla, han dedicado su tiempo a luchar contra esa dictadura, que es exactamente lo que es. Yo creo que se va pasando del tiempo de la épica al tiempo de la política, del tiempo de la resistencia, que hay que seguir resistiendo, al tiempo de pensar justamente cómo enfocar los cambios políticos en el país y qué hacer y cómo hacer de manera eficaz para que la democracia se lleve. Y eso, por eso lo reflejé en 13 puntos, a partir de que... Los tres más importantes, porque a lo mejor no nos da tiempo a los 13 de esos. Los tres más importantes de ese punto. Uno, los cubanos ahora podemos recuperar el debate por la democracia en Cuba entre cubanos. ¿En qué foros? En los foros, o sea, internacionales, va a haber acceso a la prensa, a la televisión, no a la que radio. vaya a haber. Nosotros debemos y podemos forjar un foro público de debate al interior de Cuba y fuera de Cuba. De hecho, mi presencia aquí no respondía a visitar el Senado, respondía básicamente a abrir un espacio y una conversación permanente con los exiliados para pensar juntos cómo nos juntamos y buscamos estrategias comunes. Era la palabra de orden de la que hablaba José Martí. Justamente. Segundo punto. Segundo punto. Los Estados Unidos no nos van a traer la libertad. La libertad tenemos que conquistarla nosotros. Porque yo creo que a lo largo de toda nuestra historia hemos de alguna manera dependido del estornudo de Washington para ver cómo ese estornudo se refleja en La Habana o en Cuba y entonces echar adelante nuestra agenda o nuestros intereses. Eso se acaba de romper ahora y yo creo que ese es el beneficio fundamental de este cambio de política, más allá de la controversia que ha generado, una controversia que me parece importante. Y no puede ser peligroso que lo que esté pasando, que es lo que algunos sospechan, con todo el respeto que merece la administración, es que el enemigo ha encontrado un nuevo aliado en Washington y entonces estamos nosotros como opositores o como ciudadanos comunes y corrientes renunciando a un aliado tan poderoso como decía Maceo, ¿no? Pero puede ser, ¿no será un tanto suicida distanciarse de ese poder hegemónico, para llamarlo de alguna manera? Yo creo que no tiene que verse como una distancia, tiene que verse como un cambio de enfoque. La solidaridad del gobierno norteamericano, la solidaridad de la sociedad norteamericana, no creo que deba ponerse en juego. Todo lo contrario, yo creo que debe fortalecerse el apoyo, debe fortalecerse la legitimidad de los opositores y de la sociedad civil dentro de Cuba y también fuera de Cuba, y debe fortalecerse la solidaridad. De hecho, yo creo que ahora debe fortalecerse las dos vías. Si el gobierno norteamericano debe y quiere dialogar con el gobierno cubano, pues bueno, eso es un asunto, pero el gobierno norteamericano
puede y debe seguir y fortalecer su diálogo con la sociedad civil, porque nosotros somos los que debemos definir justamente el destino de nuestro país. Yo creo que ese es un punto que ahora mismo da la sorpresa, y yo creo que no el manejo más elegante por parte de la administración de todo el tema del restablecimiento de sus relaciones. Yo creo que pasado el momento de la pasión debe empezar a prevalecer el momento de la razón y nosotros pensar Hay en un hecho concreto. Se movió una ficha, empezó el juego que estaba estancado y uno no puede empezar a darse cabezazos contra el hecho consumado. Hay un hecho consumado, justamente, ¿no? Ahora, eso está lleno de matices. ¿Cuál es el tercer punto? El tercer punto, y invito a los amigos a leer los otros 10 puntos. El tercer punto básico es que el gobierno norteamericano debe fortalecer la capacidad de comunicación de los cubanos entre sí mismos y de los cubanos con el mundo. Y eso puede hacerse. Y yo creo que eso es una opción que está a la orden del día, está sobre la mesa. Estamos hablando de tecnología, de teléfono. Yo creo que el empoderamiento de la sociedad cubana es básico para que la sociedad cubana empiece a ver justamente ¿Y tú qué crees que cosas eso el no mundo. lo sabe el gobierno cubano? Por supuesto lo sabe, pero hay cosas que son inevitables. ¿Y no va a tratar de impedirlo? Va a tratar de impedirlo. De hecho, el gobierno cubano no ha saludado la normalización de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Ajá, ¿qué piensas tú de eso? Yo pienso el que discurso de Raúl Castro, las aclaraciones hechas por Mariela, ¿no?, en este clan familiar, las aclaraciones hechas por la propia Josefina Vidal, donde se han enrocado ahí y dicen, bueno, no, esto, y han aclarado incluso a sus aliados internacionales que nada de esto significa que ellos, palabras de Raúl Castro, se van a mover 1 milímetro. Eso es justamente la construcción del discurso de la defensa. Eso implica justamente Mariela Castro diciendo aquí nada se va a mover. Deben estar soñando los que creen que Deben Cuba estar va a regresar soñando. al capitalismo. Raúl Castro encareciendo la negociación en Costa Rica, diciendo que me tienen que devolver esto y esto. Eso, todos sabemos lo que Raúl Castro quiere. Y convocando a todos los antinorteamericanos y poniéndole el tema de Puerto Rico sobre la mesa para... Exactamente. Y la Vidal diciendo, si quieren los norteamericanos, una cosa que me parece tonta absolutamente. Que tienen que portarse bien los diplomáticos dentro de Cuba. Los diplomáticos y no apoyar más a la... Mira, eso no va a pasar. Esos son discursos defensivos que indican justamente... ¿Por qué no va a pasar? Dame la oportunidad de dudar. Y estábamos recordando, antes de empezar el programa, que hubo una época en la década de los 90, y tú fuiste protagonista y testigo, en que todo político que se respetara, que llegara a Cuba, tenía que reunirse con ustedes, que eran la oposición. Cuba empezó a apretar las tuercas y llegó un momento en que dijo, el que se reúna con la oposición, el gobierno no lo recibe. Y llegó un momento en que nadie se reunió con ustedes, hubo un silencio que se ha roto ahora, eso es un paso de avance. ¿Tú no crees que van de nuevo a ir? Yo pienso que van a hacer el apretando intento. las tuercas. Yo pienso que el gobierno va a hacer el intento, ya lo dijo, pero yo confío en que los Estados Unidos, que tienen en su ADN las libertades y la defensa de los derechos humanos, no van a aceptar eso de ninguna manera. Y pienso... Pero fíjate que lo interesante no es que lo acepte o no lo acepte Estados Unidos. Ahí estamos siendo un poco platistas. El tema es que lo acepte o no lo acepte el gobierno cubano. O sea, lo importante, ¿qué tú crees que es más importante? ¿Que se reúna el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Cuba o que se reúna el gobierno de Cuba con su oposición? Por supuesto, pero estamos hablando del cambio de política de los Estados Unidos. Y este es justamente esto que acabas de anunciar o de denunciar, es básicamente la premisa de la posición que defiendo. Lo importante es devolver el debate político y el debate por los derechos humanos al escenario real, que es ¿Y tú no crees Cuba? que esto ha hecho exactamente pero no piensas que ha hecho exactamente lo contrario? O sea, está vendiendo la idea al mundo de que el problema y la solución es entre el gobierno de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos, cuando el verdadero problema es entre el gobierno de Cuba y su pueblo. Por supuesto. Entonces, está haciendo lo contrario. No, la reacción, el gobierno cubano siempre quiere devolver el conflicto a su, digamos, desavenencia histórica con los Estados Unidos. Justamente creo que lo que está haciendo los Estados Unidos es diciéndolo a los cubanos, eso es un asunto de ustedes.
resuelvan ustedes ese asunto. Yo simplemente tengo otros intereses, tengo otro enfoque y ustedes deben resolver. Y yo creo disculpa que yo ponga comparaciones. El otro día puse una que imité, que esto me parecía como los rides, estos de Disney World, donde tú te montas en una silla, ¿no? Y te crees que estás volando y que estás pasando, y que en realidad no estás movido, es el escenario alrededor tuyo el que se mueve, ¿no? Y eso que tú dices, resuelvan ustedes, también es como que te encierren con un león en una jaula y sin una pistola, sin un látigo, y te dicen, resuelvan ustedes ese problema. Es una pelea del león para el indefenso pueblo, ¿no? Yo creo que estábamos más indefensos cuando el gobierno cubano, en todos los escenarios posibles, en la pedagogía que nos enseñaban en las escuelas, decía, aquí nada se mueve porque tenemos a Goliat. Eso era una manera que ha tenido el gobierno cubano para desarmar a los ciudadanos a la hora de debatir y luchar por sus propios derechos. Y no será, déjame seguir poniendo, a ver, un hombre inteligente hay que aprovecharlo, hay que ponerle tiros de esquina, ¿no? ¿No será que ellos han descubierto con esta relación con Venezuela que se puede tener relaciones comerciales, como las tiene maravillosamente Venezuela con Estados Unidos? Aquí esto está lleno de gasolineras chavistas, para decirlo de alguna manera, y relaciones diplomáticas, y seguir siendo antiimperialistas, y seguir siendo cada vez más radicales. O sea, se puede perfectamente con el dinero del enemigo hacer el antiimperialismo. Bueno, ellos pueden tener y construir su propia ilusión, pero el pueblo cubano les está enviando otro mensaje. Cuando se restablecieron, o se anunció que se restablecían relaciones diplomáticas o que empezaba el proceso, recordarás que habían regresado a Cuba los últimos 3 espías que quedaban. Claro. Mira, nadie celebró aquello. La gente celebró más bien claro. lo que decía Obama. Y se notaba que la prensa estaba tratando de darle a uno relieve. y pero darle nadie, relieve al ¿cómo es otro. que se llaman? René. Es decir, la gente no estaba interesada en eso. Ahí habían 2 cosas que a mí me llamaron la atención. En el sector católico popular, por supuesto, había gente que decía San Obama. Y en el sector de la santería decía el santo Changó Obama. Porque le habían devuelto de alguna manera la esperanza. Y yo creo que eso es fundamental. Eso. No hay antiimperialismo. Regresamos aquí con el Panteón Yoruba a discutir este tema.